Hasta ahora hemos visto cómo se declaran las variables. Con ello, lo que estamos indicando en el programa es que vamos a utilizar una variable y que necesitamos que el sistema reserve espacio para que pueda almacenarse su contenido. Un espacio que será mayor o menor dependiendo del tipo de la variable. Es decir, con esa declaración no le estamos asociando ningún valor concreto a la variable, sino solo reservando espacio en memoria para posteriormente poder almacenar en él valores. Pues bien, las instrucciones de asignación son una de las formas de hacer esa asociación entre una variable y un valor, es decir, de almacenar un valor en una variable. Un diagrama de Tabourier, para describir dicha asociación, incluiremos en un rectángulo tres elementos. A la izquierda, el identificador de la variable donde vamos a almacenar el valor. En el medio, el operador de asignación, que representaremos mediante una flecha apuntando hacia la izquierda. Y a la derecha, la expresión cuyo valor queremos almacenar. Esta expresión será un literal, un identificador de constante simbólica o variable, o una combinación de operandos y operadores. Aquí vemos un ejemplo de asignación donde almacenamos el valor 25 en la variable edad, que previamente hemos debido declarar de tipo entero o de tipo real. Y aquí vemos otra operación que equivaldría a la instrucción que veíamos en el programa ejemplo anterior, donde le asignamos a la variable result el resultado de la expresión aritmética S1 más S2, es decir, la suma de los valores almacenados en las variables S1 y S2. El operador de asignación representado por esa flecha hacia la izquierda se aplica siempre en último lugar, una vez aplicados todos los posibles operadores que contenga la expresión que aparece a su derecha. Así, la operación de asignación que se muestra aquí significa que, tras sumar el valor de total e incremento, el resultado de esa suma se almacena en la variable total. En definitiva, con esta operación estaremos actualizando el valor de la variable aumentándolo en una cantidad igual a incremento. Por ejemplo, si antes de la operación de asignación total valiera 15 e incremento valiera 5, tras la operación total pasará a valer 20. Se calcula la suma de 15 más 5, que es 20, y ese 20 se almacena en total. Esta es la forma en que traducimos esa operación de asignación al lenguaje C. Básicamente, la diferencia con respecto a la representación algorítmica, aparte de la ausencia evidente del rectángulo claro, es que el operador de asignación en C se representa mediante un símbolo igual y, como todas las operaciones primitivas, acaba en punto y coma. Observa la diferencia entre el operador de asignación, que es un único símbolo de igual, y el operador relacional igual que he visto en el tema anterior, que se representa en C mediante dos símbolos igual. Es importante resaltar esta diferencia porque es un error bastante frecuente en los primeros programas que escribimos utilizar un único símbolo igual para hacer comparaciones, y además este error a menudo es difícil de identificar. Aquí vemos, en primer lugar, la traducción a C de la operación de asignación que almacena en la variable edad el valor 25, y aquí la instrucción de asignación del programa ejemplo anterior, que, como hemos visto, calcula la suma de S1 y S2 y almacena el resultado en la variable result. Ahora bien, como vimos en el tema anterior, al declarar una variable de un tipo, estamos decidiendo el tipo de valores que puede almacenar. Cabe preguntarse, por tanto, qué ocurre si se intenta asignar a una variable de un tipo un valor de otro tipo. En algunos lenguajes, esta operación no está permitida y provoca un error. Sin embargo, en C lo que ocurre es que el valor es convertido automáticamente al tipo de la variable que lo recibe. Por ello, hay que tener cuidado cuando la precisión del tipo de la variable es menor que la del valor que se pretende asignar, pues en ese caso la asignación conllevará una pérdida de información. Por ejemplo, suponiendo que la variable edad sea declarado de tipo entero, si se le intenta asignar un valor real, por ejemplo 26,7, realmente lo que se almacenará en edad es el valor 26, perdiéndose la parte decimal. Incluso aunque esa pérdida de información sea intencionada, es recomendable que se indique la conversión explícitamente, por ejemplo, utilizando el operador de casting, para que quede clara esa intencionalidad. Por último, en C existen, además del operador de asignación simple que acabamos de ver, los llamados operadores de asignación compuesta, que permiten condensar instrucciones como la de incremento que veíamos aquí. Así, de forma genérica, la instrucción identificador más igual incremento permite incrementar el valor de una variable. Por ejemplo, total más incremento traduciría esta operación al lenguaje C de una forma abreviada, en lugar de utilizar la forma explícita total igual a total más incremento. Análogo es el operador menos igual, que permite decrementar, es decir, disminuir, el valor de una variable. Así como los operadores asterisco igual, slash igual y porcentaje igual, que multiplican, dividen o calculan el resto del valor de la variable por el del valor a la derecha del operador de asignación compuesta
y el resultado lo almacenan de nuevo en la variable.